Así que se lo ha ganado con la exposición. Bueno, pues gracias. Yo de sobra. quiero hacerlo simplemente pues, como un pequeño homenaje en general pues, a Cortázar, a todos los que en algún momento se han sentido pues no estando del todo, ¿no? Como dice él. Y bueno, son poemas que de alguna manera hablan del poeta y su relación con la búsqueda de sentido, con Dios, etc., ¿no? Uno parte un poco de la noche oscura y el otro refleja, el otro tiene una tendencia un poco más surrealista y refleja quizá un poquito más el aspecto metafísico. Voy a leer primero este, que es de mi último poemario. ¿Y cómo vivir si la daga nítida hiere hasta el origen del grito? ¿Cómo se sostiene esta muerte continua, este fin del mar? Dios, flor de calor, núcleo infinito de las esencias, me abrazas en este túnel, me llevas y yo no veo, pero creo en ti. Y ya para terminar leo este del fuego hacia la luz, que es el primer poema, el que inaugura el poemario, que se llama El poeta y el tiempo. Y bueno, habla un poquito quizá de ese sentimiento, ese anhelo, ¿no?, de trascender el espacio y el tiempo. Una esfinge sobre el milagro nocturno de la tierra azul baja sus párpados de infinito y arena. Se suceden los instantes, las liras. Despacio el tiempo cierra el libro de la luz y la belleza. Algún deseo lejano de medianoche, volando hacia la inmensidad del fuego, se derrama en versos. El poeta y el tiempo, como en una persecución errática, mueren de suicidio por exceso de amor a la vida. Bueno, y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tras esta comunicación, que luego espero que surjan muchas preguntas o comentarios, junto con la del siguiente comunicador, que es Julio Javier Sangrador Fontecha, que nos va a hablar sobre Ernesto Cardenal, Aedo del Cosmos y de la Revolución Nicaragüense. Pues nada, estamos también pendientes de tus palabras. Gracias. Vale. Bueno, no es que no solo te sobraban unos minutos, sino que tengo la sensación de que te voy a robar el tiempo ahora. Bueno, pues estoy tan agradecido como abrumado por estar aquí, en este lugar, con queridos amigos, en este estrado donde he estado alguna vez más en el pasado, y es mucho el agradecimiento y, bueno, y cierta la pesadumbre, ¿no?, por el tema que voy a abordar, que es, bueno, pues una lectura modesta y hasta cierto punto personal del Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal. Entonces, dice Ernesto Cardenal que le llevó unos 30 años el construir esta obra y, bueno, abordarla en 30 minutos es más que un reto. Tienes a minuto por año. Vamos allá, lo vamos a intentar. Entonces, voy a dar unos 10 titulares. Voy a tener que leer texto. Recuerdo en mi época de estudiante que me llegó a mis manos un texto de La Bruyère donde decía que el filólogo pues, se ayuda trayendo otros textos para poner luz al que está leyendo. Entonces, le ruego un poco de paciencia porque voy a citar. Bueno, ahora que está tan de moda lo del plagio, confesaré cuáles son las fuentes. Bueno, el primer titular es este. En algún momento me llegó, es el hombre, además de ser biológico, es biográfico. Entonces voy a dar unas poquitas fechas, 4, me reservo 2 para después, de la vida de Ernesto Cardenal. Nació en Granada, Nicaragua, un 20 de enero de 1925. Cuenta ahora 93 años, una vida larga, intensa, en pocas palabras, un poeta, monje trapense, sacerdote místico, amador de Dios, como lo define él, profeta y revolucionario. Hay una frase de esas tipo en las biografías de los escritores, a veces se la encuentra uno, la de nacido en el seno de una familia acomodada, recibió una esmerada educación. En este caso se cumple.
y pues era un niño bien, de una buena familia, de Granada. Estudió con los jesuitas allí y después emprendió estudios universitarios en México y en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia. Regresa después de un viaje por Europa, ya por el 49-50, en el 57. Bueno, entre medias pasa una cosa, luego hablaré, y en el 57 ingresa como monje trapense en Kentucky, en la abadía de Getsemaní, y allí conoce a su maestro de novicios, a Thomas Merton, con el que se sintoniza rápidamente. Pasa después a Colombia, se ordena sacerdote allí, y en el 66 funda una comunidad contemplativa en Solentiname, en una isla del lago de Nicaragua, que participó en la Revolución Sandinista del 79, que derrocó a la dictadura de Somoza. Tras el triunfo fue ministro de Cultura durante 2 legislaturas, también su hermano Fernando, jesuita, lo que le costaría una buena bronca del Papa Juan Pablo II en el aeropuerto de Managua. Recordarán ustedes la escena, él de rodillas, confesó después que jamás se había quitado la boina delante de nadie, salvo esa vez, y además de rodillas, bueno, imponía aquello, y le costó la suspensión a divinis por parte de la jerarquía eclesiástica. Luego sufrió el desengaño de la Revolución y la llama la Revolución Perdida, y no le quiere nada, supongo que hoy la quiere menos todavía, a la Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega. Ha recibido muchos premios, voy a elegir uno por 2 motivos. El 21ª primera edición del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que concede la Universidad de Salamanca con Patrimonio Nacional. Yo vengo de Salamanca. Y luego por el nombre del título, el Reina Sofía, porque aquí en Toledo estuve una vez y entonces me acerqué con el cántico cósmico, digo, por favor, dedíqueselo a mi primogénita que lleva ese nombre, Sofía. Y al terminar, me dice, me la saluda, me la saluda. Bueno, desde 2004 pues, se dedica a sus conferencias, a envejecer ya apaciblemente y a organizar talleres de poesía en un hospital en Nicaragua con niños enfermos de cáncer. El segundo titular es, verán, hacer de la existencia una tarea poética. Yo me quedé prendado en el 2016 de este párrafo de Richard Ford en su discurso de recepción del Premio Princesa de Asturias, de las Letras. Ortega y Gasset escribió, la vida se nos da vacía. Para expresarlo con sencillez, existir se convierte en una tarea poética. Recibir la vida vacía no es sino otra forma de decir que todo puede suceder. Y la tarea poética del escritor consiste en hacer que con la ayuda de la imaginación sucedan más cosas, a fin de acrecentar el número de las que pueden concebirse y, al hacerlo, realzar la riqueza y densidad de las posibilidades humanas. Claro, las posibilidades a las que nos abre Ernesto Cardenal son las últimas. Alguien definió lo último como, de una manera muy simple, aquello más allá de lo cual no se puede ir. Y esas posibilidades últimas, por comprimirlas en 2 palabras, las recojo con aquel título de Levinas, totalidad e infinito. Ahí nos abocan esas posibilidades, nos aboca Ernesto Cardenal. El tercer titular, una vida perdida. Aquí tengo que confesar una cosa personal. Yo estaba en una librería religiosa en Salamanca, Ars, tiene una en Logroño, por cierto, en Zaragoza, y en la mesa de novedades me encuentro el tomo 1 de las memorias de Ernesto Cardenal, y el título era Una vida perdida. Y bueno, de repente digo, una vida perdida, Ernesto Cardenal, digo, no puede ser. Bueno, es que no había mirado bien la portada y al pie hay una cita del Evangelio de Lucas 9:24, el que pierda su vida lo salvará. Les voy a traer un textito de un jesuita, Luis Espinal, que murió asesinado en Bolivia en el año 80. En Poesías a quemarropa dice así, Jesucristo ha dicho, quien quiera economizar su vida la perderá y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Llevó una juventud disipada. Luce López Varal, muy discreta y generosamente, la califica de disipada. Años después, en una mirada atrás, escribe este poema, como latas de cerveza vacías y colillas, de cigarrillos apagados han sido mis días. Y
tengo que abreviar, termina el poema diciendo: y no ha quedado nada de aquellos días, nada, más que latas vacías, colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares. En Dos ante Meridien, un poema estremecedor, ya Monje Trapense en Kentucky da algún detalle más. Dos ante Meridien, está en el oficio divino, es la hora del oficio nocturno y la iglesia en penumbra parece que está llena de demonios. Esta es la hora de las tinieblas y de las fiestas, la hora de mis parrandas, y regresa mi pasado, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está el Salmo 50, et peccatum meum contra me semper. Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos interfieren en el rezo como radios y como roconolas. Vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, conversaciones absurdas de noches de borrachera que se repiten y se repite como un disco rayado, y los gritos de las ruletas y de las roconolas. Cuarto titular, dice en sus memorias en el tomo 1, además insistentemente, esta frase que a mí me golpeó: yo era perseguido por Dios y lo sabía. Durante su juventud vivió un angustioso forcejeo interior, quedó escindido, hizo suya, como diría Juan Antonio González Iglesias, poeta salmantino, la más humana de las oraciones, aquella de San Agustín, compañero San Agustín lo llama él, Ernesto Cardenal. Da a mí castitatem continentiam sed noli modo. Dame la castidad, la continencia, pero no todavía. Dice Ernesto Cardenal en una entrevista: vi que lo que me faltaba era probar la entrega a Dios, porque él estaba, por un lado, que le gustaban las muchachas muchísimo, y el matrimonio, y cuando llegaba al punto ya de decir, bueno, pues me caso o no me caso, le entraba el vértigo y dice no, porque tenía la otra llamada que era desde niño hacia el sacerdocio. Bueno, al final entonces se decide a probar lo que le faltaba, que era la entrega a Dios. Dice además en estos términos, era como pegarse un tiro, como un suicidio, angustioso, pero lo hizo. Años más tarde, en Telescopio, en La noche oscura ya de los años 90, dice así en un poema: todavía chorrean sangre mis renuncias, ya mayor. Renuncias que tienen nombre, algunos de esos nombres: Ana María, Claudia, Silvia, Miriam, otras las preserva anónimas. Está en Alemania en un recital de poesía y, claro, luz aquí en esta parte y el público en penumbra, y ve a una muchacha alemana con ojos de miel que le recuerda a alguna de aquellas novias pasadas, mirando así un poquito, bueno, disimulando, pero que claro que se le vino la vida encima. Pero, dice en Telescopio, en La noche oscura, de entre 100.000 me escogiste. Al estilo de los profetas bíblicos le escogió Dios. ¿Quién no recuerda este textito del profeta Jeremías? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste, me violaste. Tuvo una fecha, aquel mediodía del 2 de junio del 56. Cuando aquel que hizo el cielo y la tierra, el poeta García Calvo diría, el Señor del todo y de la nada, irrumpió de manera rotunda e irreversible en su vida para fundarle como hombre. Una cosa es nacer y otra cosa es ser fundado como hombre. Esas cosas que suelen pasar en la mitad de la vida, como dice Salvador Ross, donde un acontecimiento sobreviene, genera turbulencia emocional, desplazamientos geográficos, cambia la escala de sentido, de valores y de metas, y uno entra en soledad y le llega la sabiduría.